delitos de guerra, delitos de lesa humanidad. No pueden los ejércitos combatir con los ejércitos. Atacan las ciudades, atacan los civiles, atacan la gente indefensa, los rusos. Los desafíos de Lula da Silva como presidente electo del Brasil. Les contaremos dónde perdió, dónde ganó, cuál es la situación política de Lula cuando se posesionará por tercera vez como presidente de los Estados Unidos del Brasil. ¿Por qué se reduce el agujero en la capa de ozono? Es una buena noticia. La capa de ozono protege la Tierra de los excesos solares, la protege. Se venía perdiendo la capa de ozono, ahora se está reduciendo ese agujero. Los soldados rusos van a la guerra sin armas ni municiones. Han tomado videos, desde luego de manera irregular, y los han repartido por el mundo. No tienen armas, no tienen municiones para combatir. El desempleo en Colombia durante el mes de septiembre es de 10.7%. Cayó con respecto al año 2021. Francia Márquez dice que Santrich e Iván Márquez fueron entrampados, lo que eso signifique para la vicepresidente de Colombia. El dólar, ayer a las 10 de la mañana, no tenemos una noticia posterior, estaba en 4.885,49, había subido drásticamente sobre la TRM en 85,49 pesos por dólar. Exportación de granos se está volviendo imposible. Rusia ataca la exportación de granos de Ucrania. Se había celebrado un pacto para permitirlo. Ahora Rusia impide la exportación de granos ucranianos para daño del mundo entero. El llamado mono Mancuso le pide al presidente de la República que lo reconozca como gestor de paz. Crisis financiera por fuertes lluvias en el departamento de Antioquia. Se pregunta a la gente a qué se debía el silencio de Bolsonaro. No había aceptado la derrota, pero tampoco la había controvertido. El silencio que canta de Jair Bolsonaro. Primeras manifestaciones en las calles y en las carreteras de protesta. Los camioneros, los primeros. 50 familias deben ser evacuadas de Soacha porque por las lluvias hay un desliz de tierra que puede sepultar sus hogares. Caen 10 miembros de la cordillera en poder de las autoridades. Petro tendrá facultades extraordinarias por la emergencia nacional que se vive en Colombia con el invierno. ¿En qué aprovechará Petro estas facultades extraordinarias? Los Satanás, 15.000 dosis de vacunas y más de 80 millones de pesos al mes ganan los Satanás. Quedó en libertad por orden de un juez una mujer que abandonó a su bebé en bolsas de basura. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Si un bebé no despierta sino sentimientos de amor, de ternura, de pasión, y más a su madre. ¡Qué horror! Principal desafío, un aumento en costos para el 45.2%
de los costos que tienen los supermercados para entregar los productos a su gente. Siguen escaseando en Colombia los medicamentos para niños y adultos. ¿Por qué escasean los medicamentos? La gravedad que eso tienen. Los niños no tienen cómo resolver sus problemas más elementales, un dolor en sus cabecitas, algún problema de fiebre, y no existen los medicamentos. Hoy, reunión cumbre de Maduro y Petro en Caracas. De lo que se pueden hablar, de las cosas que se pueden contar, entre ellos la reunión Petro-Maduro. Dios santo. Los diálogos con el ELN empiezan en noviembre, es decir, en este mes. No sabemos dónde, no sabemos sobre cuáles temas, para dónde van esos diálogos con los primeros destructores del ecosistema que ha habido en la historia humana. El ELN, dedicado por entero a la voladura del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, a destruir la fauna, a destruir la flora, a destruir la naturaleza. Los diálogos empiezan este mes. En Kiev no hay agua ni electricidad. Como no puede con el ejército, Rusia ataca a la gente de la población civil, como lo decíamos. Lisa, otro huracán a la vista. ¿Dónde está Lisa? Ya se los contaremos. Corea del Norte dice que tiene medidas graves contra Corea del Sur y contra los Estados Unidos por el bloqueo a los granos de Ucrania. Suben los precios del maíz y el trigo. Y en un día como hoy, en el año de 1520, Fernando de Magallanes pasó la línea que separa el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Del Atlántico al Pacífico, por lo que se llama desde entonces y para siempre el Estrecho de Magallanes. De todo esto, de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden que los invitamos para que ustedes en Colombia o cualquier parte del mundo puedan sintonizar la Hora de la Verdad a través de los dispositivos móviles, bajando la aplicación TuneIn en sus celulares o en su tablet o en su computador para que pueda escuchar nuestro programa. Lo mismo para que entre a los sistemas de podcast, a Apple Podcast o Spotify, donde encontrará la Hora de la Verdad. Ahí está las entrevistas, el editorial al oído, las secciones como los deportes, la música, la cultura y todos los temas que son de su interés. Y a nuestros oyentes también les recordamos que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de nuestras redes sociales. Estamos con señal en vivo a través de Facebook Live, a través de YouTube, y también tenemos sonido de alta calidad en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También les recordamos que estamos atentos a todos sus mensajes y opiniones a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir y escribirnos en Twitter, en nuestra cuenta @hora de la verdad. En Instagram nos encuentran como @la hora de la verdad oficial, y en Facebook nos consiguen como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 11 minutos. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. Como se va la tarde al ir y muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás. Muy pocos en Colombia sabrán quién es María Teresa Villegas Garcés, pero difícilmente hay quien ignore quién es Isadora, la gran cantante que nos acompaña en esta mañana, con la que decimos buenos días de Mar Córdoba. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para nuestros oyentes y por supuesto para esta mesa de trabajo que todos los días se levanta muy temprano para llevar las noticias de Colombia y el mundo. Esta semana será decisiva para la reforma tributaria del gobierno Petro, reforma tributaria que debe empezar su trámite. Han pasado 3 meses desde que Petro anunció la reforma, que prometía un recaudo, recuerden ustedes, de más de 50 billones de pesos de manera inicial y que para este momento ya va en 20 billones de pesos para el 2023, 5 billones menos de lo esperado inicialmente cuando se tenía listo el proyecto. Hoy la discusión está alrededor de cuándo se debe dar el debate. Lo que se ha dicho es que se debe arrancar este miércoles, pero desde la oposición y algunos independientes insisten en que el debate debe arrancar la próxima semana, además de obligar el voto de artículo por artículo como corresponde y no en bloque como ocurrió en las comisiones conjuntas, para que puedan los congresistas presentar cada una de las proposiciones al proyecto. Entre los cambios más visibles está que se cayó la propuesta inicial del 8 de agosto, cuando el gobierno propuso un impuesto sobre las pensiones de más de 10 millones de pesos. Este luego se subió, recordemos, a las de 13 millones de pesos en primer debate y se eliminó ahora para el segundo debate. Otra de las modificaciones más importantes es que los petroleros y los mineros van a tener que pagar una sobretasa de renta que varía en función del precio internacional de crudo de los últimos 20 años. Antes de que se hicieran estas modificaciones, esta era fija y equivalía al 10% en el primer año, al 7,5% en el segundo y al 5% en el tercero. Adicional a ello, no van a poder deducir las regalías. En las últimas semanas, los congresistas y el gobierno también han ido ajustando la lista de los alimentos ultraprocesados, a diferencia de lo que intenta expresar la extrema izquierda en Colombia, que apoya la reforma tributaria, que recordemos, rechazó la reforma del exministro Alberto Carrasquilla en el gobierno Duque y motivaron lo que llamaron ellos el estallido social, que fue el incendio de Colombia hace un año. Pues aquí está, claro que sí, una lista de alimentos ultraprocesados que van a quedar grabados con una tarifa gradual del 10% en el 2023, del 15% en el 2024 y del 20% en el 2025. Aunque adornan el asunto y dicen que no es cierto que los alimentos se vayan a grabar, entre esos impuestos que llaman saludables, se aplicará a los productos de galletería, confituras y helados, entre otros, de una lista donde se salva el queso y algunos frutos secos. En el texto para segundo debate se incluyó cárcel para evasores. Recuerden que había habido una polémica al respecto, se había sacado, volvió y se incluyó. Se sabe que habrá 2 oportunidades. Si en primera instancia la persona comete el delito, tendrá que pagar una multa. En caso de evadir por segunda vez, se aplicará pena de cárcel. También recordemos que en la propuesta inicial del 8 de agosto
había quedado primero por fuera, luego se incluyó la celebración de los días sin IVA y pues sencillamente se terminó porque no habría días sin IVA en el país. También la eliminación de los subsidios a la gasolina en las zonas de frontera, el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro y otros impuestos de algunos alimentos como el salmón. Otro de los puntos más complicados en medio del debate ha sido el de los dividendos, que finalmente quedaron con una tasa que irá entre el 0 y el 20%. Para el caso de las ganancias ocasionales, cuya tarifa actual es de el 10%, se acordó que el impuesto pase al 15%, a excepción de las loterías que quedó en el 35%. Este es otro de los ajustes más importantes que tiene la reforma en estos momentos. Recordemos también que se decidió que las hidroeléctricas tendrán que una sobretasa temporal de 3 puntos y que las entidades financieras tendrán otra de 5 puntos adicionales. Respecto al tema del patrimonio, otro de los asuntos muy importantes en la reforma, la propuesta es que quedaría de la siguiente manera: a partir de los 3.000 millones de pesos con una tarifa marginal del 0,5%, a partir de los 5.000 millones de pesos del 1% y desde los 10.000 millones de pesos del 1,5%. Estamos calentando motores, revisando el texto que solamente ayer en la tarde se dio a conocer, doctor Fernando, compañeros de la mesa, para poder ver en qué momento se agenda el debate en las plenarias de Cámara y Senado. Todo parece indicar que será a partir del día miércoles, aunque la oposición está exigiendo que sea a partir de la próxima semana y artículo por artículo discutiendo debidamente cada una de las proposiciones modificativas del texto. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, esto es los cambios más notables que podemos encontrar en el nuevo texto de reforma. La reforma tributaria para esta semana o para la entrante, la reforma tributaria. Cindy Larrota. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Ademar, para Sofi, para Tata y para todos nuestros oyentes y el resto de nuestro equipo en la hora de la verdad. Doctor Fernando, hice la tarea que me pidió ayer y revisé los resultados de la segunda vuelta presidencial en los 26 estados de Brasil y en el distrito capital o el distrito federal. Y como Ademar nos los contaba ayer, les confirmo entonces que el actual presidente Jair Bolsonaro resultó victorioso en 13 de esos estados, más en el distrito capital, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pues ganó en los otros 13. El candidato del Partido de los Trabajadores, doctor Fernando, arrasó con todos los estados del nordeste del país, región donde se ubica el estado de Bahía, uno de los colegios electorales más importantes de Brasil. Los resultados en esta zona ubican a Lula por encima del 60% de los votos, una diferencia bastante marcada contra Jair Bolsonaro. Por otro lado, en los estados del sur y el oeste del país, el candidato del Partido Liberal y actual presidente logró una amplia diferencia con entre el 55% y el 70% de los votos, dependiendo del estado. El diario La Nación de Argentina reportó, doctor Fernando, que la pelea más cerrada de ambos candidatos estuvo en los estados del norte y en el sudeste, que es la región en la que se encuentran otros 3 de los colegios electorales más importantes del país: Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Y fue precisamente en estos estados donde los candidatos concentraron su campaña y los resultados fueron bastante estrechos. Pero, doctor Fernando, ¿cuáles son los estados más prósperos del país y a quién escogieron sus electores como presidente? Pues los 8 estados brasileños con mayor ingreso per cápita son, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística publicados en 2020, el Distrito Federal, que es donde se ubica la capital Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Santa Catarina, Río Grande del Sur, Paraná, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur. Y en estos 8 estados, doctor Fernando, ganó el actual presidente Jair Bolsonaro. En todos, en estos 8. Algunos rankings ubican el estado de Minas Gerais en la posición de 10 u 11 de los estados más prósperos de Brasil. Y como les dije hace un momento, es uno de los colegios electorales más importantes del país. Allí sí ganó Lula da Silva por una diferencia mínima del 50.2% frente al 49.8% que obtuvo Bolsonaro. Todo lo contrario
doctor Fernando, pasó con el líder de extrema izquierda. La región del nordeste de Brasil, donde Lula obtuvo su mayor victoria, concentra los estados más pobres del país. Según cifras también del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, los 4 estados con menos ingreso per cápita son Alagoas, Paraíba, Piauí y Maranhão. Y en estos 4, el gran ganador fue el expresidente, con una diferencia por encima del 50% frente a Jair Bolsonaro. El presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, doctor Fernando, quien recordemos fue condenado a 9 años de cárcel por el conocido caso de Lava Jato, ese entramado de corrupción que tuvo como protagonista la empresa Odebrecht y que salpicó a toda América Latina, no cuenta con apoyo en los prósperos del Brasil. ¿Y qué está pasando en este momento en el país? Pues, doctor Fernando, usted ya nos avisaba en los titulares de cómo el sector de transportistas ha salido a protestar en favor, obviamente, del presidente Jair Bolsonaro. Y a casi 48 horas de que se hubiesen celebrado estos comicios, el presidente Bolsonaro no se ha pronunciado sobre estos resultados, no ha dado discursos, tampoco se ha hecho pública su agenda de estos días. Pero información que publicó el diario O Globo, el ministro de Comunicaciones de Brasil, Fabio Faria, habría anunciado, doctor Fernando, que el presidente Jair Bolsonaro hablará el día de hoy. Mientras tanto, el presidente electo ya recibió el apoyo de todos los gobiernos de extrema izquierda de América del Sur, e incluso Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, escribió ayer en su cuenta de Twitter que había sostenido una conversación telefónica con Lula y que ya habrían hablado de retomar la agenda de cooperación bilateral. Bueno, lo que decíamos, el Brasil próspero, el Brasil rico, el país ilustrado, votó por Bolsonaro. El país más pobre, el nordeste principalmente, votó masivamente por Lula y lo eligió presidente de los Estados Unidos del Brasil. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los prósperos, los ricos, los ilustrados votaron por Bolsonaro. Los que no lo son, en modo alguno, los del nordeste, un país eminentemente subdesarrollado, lo diríamos en términos bien comprensibles, votó masivamente por Lula. Esa es la situación. Vamos con los deportes. Tata Castro. Muy buenos días a todos. A menos de 3 semanas para el inicio del Mundial de Fútbol de Qatar, la selección francesa recibió otra mala noticia. No podrá contar con el centro del campo con el que ganó el Mundial de Rusia 2018 después de la baja de Kanté y ahora del jugador de la Juventus, Pogba. Hace unas pocas semanas, la selección francesa recibió la mala noticia sobre el jugador del Chelsea, Kanté, quien recayó de una lesión en los isquiotibiales y su presencia está descartada para este mundial. Y ayer lunes se conoció la noticia de que Paul Pogba, jugador de Juventus, tampoco podrá estar con su selección debido a un problema muscular en el muslo. El jugador acababa de recuperarse de una lesión en el menisco derecho que le impidió entrenarse en el inicio de esta temporada con el conjunto de Turín. Hace unos días se incorporó a los entrenamientos tratando de acortar los plazos, pero volvió a recaer. Pogba se lesionó la rodilla en la pretemporada con Juventus y decidió someterse, doctor Londoño, a una terapia conservadora para evitar pasar por el quirófano y así garantizar su presencia en un mundial. Sin embargo, esta terapia no le dio resultados, los esperados, y finalmente se operó a principios de septiembre, algo que ha alargado su recuperación. Con Pogba, la selección francesa campeona del mundo en Rusia 2018 pierde a otro referente de su centro del campo, como les digo, después de que Kanté, jugador del Chelsea, tuviera que renunciar también por problemas físicos. Ellos fueron el eje esencial de la medular que respaldó a la delantera de los Blues, que en 2018 se alzó con la Copa del Mundo. Francia a defender el título mundial con 2 bajas importantes en el medio campo. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Gracias, Tata. Desde los Estados Unidos nos da la noticia del día Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para todos mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia en el día de hoy. Tensión en el día de ayer, doctor Londoño, en la frontera entre Estados Unidos y México, en el área de la ciudad de El Paso, Texas.
por fuertes enfrentamientos entre la patrulla fronteriza contra migrantes venezolanos. Funcionarios de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dispararon este lunes contra un grupo de migrantes venezolanos que trataban de cruzar el Río Grande para ingresar a pie a territorio estadounidense. El reconocido periodista mexicano Omar Ornelas captó el momento en que los efectivos policiales estadounidenses arremetían contra los migrantes que, portando una bandera de Venezuela, intentaban llegar de manera irregular a Estados Unidos. De acuerdo con el periodista, la patrulla fronteriza no usó balas de goma, sino proyectiles de control de multitudes. Por otra parte, doctor Londoño, de acuerdo con la prensa mexicana, un grupo de migrantes venezolanos que había quedado varado en la frontera con la medida del parlo humanitario decidieron hacer una manifestación pacífica que incluyó la confección de la gran bandera venezolana. Cuando trataron de desplegar la bandera y se acercaron a la zona del Río Grande, se presentó el altercado. Luego de esta manifestación, los efectivos habrían disparado balas de pintura que les pegaron contra dos adultos y una menor de edad, en medio de los desmanes. Las autoridades detuvieron al artista que se encargó de realizar la bandera y a otra persona que los acompañaba. La detención alteró los ánimos de los migrantes que respondieron a las balas de pintura con piedras que iban encontrando en el camino, donde al menos uno de los migrantes fue herido tras ser impactado por múltiples balas de pintura, cuando intentó cruzar por el río y un policía fue alcanzado por una de las piedras. Recordémoslo, doctor Londoño, que el pasado 12 de octubre la administración Biden impuso la medida de prohibir el ingreso de venezolanos caminando hacia Estados Unidos y estableció que solo pueden llegar en avión, aunque la mayoría de los migrantes venezolanos que huyen de esta crisis humanitaria por culpa de la dictadura que acaba con su país no tienen recursos económicos ni documentos para viajar vía aérea. Desde la imposición de la medida que estipula que los venezolanos deben tener un patrocinador para ser aceptados en un programa humanitario que les permita un acceso por 2 años, miles de migrantes venezolanos han sido expulsados de ese territorio y han quedado varados en México sin mayor posibilidad de acogerse a la nueva ley. Por otra parte, doctor Londoño, de cara a las elecciones para la renovación en su totalidad de la Cámara de Representantes, en sus 435 escaños, 35 curules para el Senado, gobernaciones y cargos locales, según un reporte del Pew Research Center del mes de septiembre, los republicanos consideran prioritaria la seguridad fronteriza y la deportación de quienes estén en el país ilegalmente, mientras que los demócratas otorgan mayor importancia a los caminos hacia el estatus legal de aquellos que ingresaron ilegalmente al país, especialmente para quienes lo hicieron siendo niños. La otra parte es la seguridad fronteriza, que es el primer punto del conflicto para el gobierno de Biden, debido al aumento de las llegadas que las autoridades atribuyen al mayor número de personas procedentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela como consecuencia del reclutamiento de la crisis de estos países. Seguiremos atentos a la situación en la frontera entre Estados Unidos y México y las próximas elecciones de medio término que aquí en Estados Unidos estarán de infarto. Bueno, Cuba, Nicaragua y Venezuela son los mayores exportadores de desgraciados que huyen de la tragedia de su país y buscan el refugio en los Estados Unidos. Era lo que nos contaba Sofi Casas. Y en un minuto estaremos con el ex viceministro de Justicia de Colombia, Rafael Nieto Loaiza. En un minuto. En la hora de la verdad, 6 de la mañana, 30 minutos. Acceda desde cualquier parte del mundo